Hermanos, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 9. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición de Lucas. Lucas capítulo 9. Hoy estaremos viendo en específico los versículos 49 al 56, pero quiero que regresemos y leamos desde el versículo 46, porque estamos en la segunda parte de este mensaje. Y quiero que leamos desde el 46 para que veamos el contexto en donde estamos. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. Lucas 9:46 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan, dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumas? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: deficiencias en los discípulos, parte 2. Digan conmigo: deficiencias en los discípulos. Iglesia, como vimos la semana pasada, los 12 discípulos de Jesucristo para este punto de la historia, noten que ahorita estamos en el capítulo 9, para este punto de la historia ya han pasado un poquito más de 2 años del ministerio de Jesucristo. Jesucristo ministró sobre esta tierra por 3 años y ahorita en el capítulo 9 ya es más de los 2 años, es decir, Cristo ya estaba cerca para ir a la cruz. Entonces, para este punto, los discípulos ya han visto, ya han estado con el Señor Jesucristo por un buen tiempo. Han visto a Jesucristo hacer muchas señales y prodigios. Han visto, los discípulos hasta este punto han visto el poder de Dios sobre los demonios. El poder de Jesucristo sobre la creación, el poder de Jesucristo sobre la enfermedad, e incluso el poder de Jesucristo sobre la muerte. Aleluya. Dios, mis hermanos, estaba haciendo a través del Cristo encarnado, estaba haciendo grandes cosas. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que ahora los discípulos mismos estaban haciendo lo que Cristo Jesús estaba haciendo. Ahora los discípulos mismos habían sido dados poder de Dios, Dios les otorgó a ellos, a estos 12 hombres, poder y autoridad para hacer lo que Él estaba haciendo. Si viéramos lo que Pedro, lo que Juan estaban haciendo, si lo viéramos a ellos en nuestros tiempos hoy, tú pensarías que estos hombres eran los más humildes, los más santos, los que estaban más conforme al corazón de Cristo Jesús. Sin embargo, como comenzamos a ver la semana pasada, a estos hombres, como a ti y a mí, les faltaba aún mucho por crecer. Dile a la persona a tu par: aún nos falta mucho por crecer. Estos discípulos eran lejos de amorosos.
Eran lejos de humildes. Les faltaba aún mucho por crecer. Lo que a estos 12 hombres les faltaba no era talento, ellos eran muy talentosos. Estaban haciendo grandes cosas. Lo que les faltaba no eran obras ministeriales, ellos estaban haciendo muchas cosas. No era el poder de Dios lo que les faltaba, o ganas, porque ellos estaban haciendo muchas cosas, pero lo que sí les faltaba eran virtudes, eran características que Cristo tenía y quería inculcarles. La semana pasada vimos que les faltaba a ellos entendimiento, les faltaba a ellos humildad. Y hoy continuamos con los siguientes 2 puntos. La pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que estos 12 carecían? ¿Cuáles eran las virtudes que les faltaba a estos discípulos, como nos falta muchas veces a ti y a mí? ¿En qué eran deficientes? Punto número 3. A los discípulos les faltaba unidad. Digan conmigo, les faltaba unidad. La palabra, mis hermanos, nos dice que Juan en cierta ocasión vio a alguien expulsando demonios en el nombre de Jesús. Juan lo vio. Imagino quizás estaban caminando y vio a un hombre guerreando contra huestes espirituales, guerreando contra demonios. La palabra no nos da el nombre de este hombre, pero Juan, el discípulo amado, en vez de regocijarse al ver que otros estaban sirviendo a Dios, en vez de dar gloria a Dios porque Dios estaba usando la vida de ese hombre de una forma tan grande, en vez de gozarse con las personas que estaban siendo bendecidas por ese hombre, en vez de dar gracias a Dios por la liberación que esas personas habían recibido a través de este hombre, en vez de regocijarse y dar gracias al Señor por otros siervos que Dios estaba levantando, Juan y los 12 van al hombre y le dicen, hey, you can't do that. Tú no puedes hacer eso. Tienes que parar de hacer eso inmediatamente. Tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Juan le dice, porque no estás con nosotros. You're not one of us. No eres de los discípulos 12 que sigue al Señor. No eres parte de nuestro círculo. No eres parte de nuestro equipo. No sigues con nosotros, por lo tanto, ya no puedes hacer esto más. Te lo prohibimos que continúes con esto. Y la palabra, mis hermanos, no nos dice más acerca de este hombre. No nos dice más. Pero quién sabe si se desanimó. ¿Quién sabe? Solo lo podemos imaginar. Quizás se desanimó que los 12 discípulos que se supone están más cerca con el Señor me dijeron que no podía hacer esto y ya no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces, mis hermanos, alguien con orgullo, no queriendo ver que se levanten otros a servir al Señor, le dicen, tú no puedes hacer eso? Y la persona con mucho amor y ánimo lo estaba haciendo al Señor, pero los mataste. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo destruye la unidad, destruye la hermandad, destruye la compañía que debería existir entre los hijos e hijas de Jesucristo. La palabra no nos dice más acerca de este hombre, pero quién sabe si continuó en la obra del Señor. Quizás ya nunca continuó. O a lo mejor, primero Dios ignoró a los discípulos y fue más grande en mente y los ignoró y continuó haciendo lo que estaba haciendo. Primero Dios, ese fue el caso. Pero no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que lo que los discípulos le dijeron fue incorrecto. Digan conmigo, incorrecto. Jesús, por lo tanto, les dice a sus discípulos, what are you doing? ¿Qué están haciendo? No le prohíbas hacer lo que Él está haciendo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan aquí quizás vio rivalidad. Cuando hay orgullo, ya
con ello viene la rivalidad. Que quizás Juan vio competición. Oh, si no hago esto, me van a remover de los 12 y quizás me va a reemplazar. Vio rivalidad, competición. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que pensar de esa manera? Si ambos, él y este hombre, estaban obrando para el mismo objetivo. Es como cuando en un partido de fútbol, que uno quiere meter los goles a toda ley, no quiere que nadie más meta los goles. Quiere que solo a él le sirvan la pelota para que él meta los goles, para que él sea el que gane el partido, para que él sea que reciba todos los halagos. Por eso muchos equipos no funcionan, no porque no tienen buenos jugadores, sino porque no hay unidad. En muchas iglesias, ¿por qué a veces la obra queda estancada? No porque no hay el poder de Dios, no porque no hay personas que conocen la palabra, no porque no hay personas hábiles, sino porque cada quien quiere exaltarse. Cada quien quiere ser el que lo hace y la obra queda estancada. Cuando todos trabajamos para el mismo Dios, cuando Dios es el que nos da los dones del Espíritu, cuando Dios es el que llama y capacita, cuando Dios es el que llama y envía, ¿quién lo hace todo? Dios, por lo cual Dios se merece la gloria. Por lo tanto, no hay razón por qué jactarse. Si Dios lo hace en y por medio de todos nosotros, aleluya. Pero los discípulos vieron rivalidad, vieron competición. Noten eso, no solo fue Juan el que le dijo que dejara de hacer eso, sino dice los discípulos, los 12. ¿Se puede imaginar los 12 diciéndole? Quizás formaron un círculo y él sin saber a dónde ir. No puedes hacer eso más. ¿Cómo se sintió? Sin embargo, mis hermanos, noten esto. No le permitieron a él funcionar lo que Dios había puesto en su corazón, realizar lo que Dios había puesto en su corazón, pensando ellos ser los superiores. Pero aquí el superior no era Juan, no eran los discípulos, sino era este hombre cuyo nombre no conocemos. ¿Por qué es que él era mayor que ellos en esta ocasión? Porque él estaba sirviendo. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? El mayor de ustedes será el servidor de todos. Este hombre cuyo nombre no conocemos estaba sirviendo. Por lo tanto, era el más grande que estos 12 discípulos. Muchas veces el más grande no es el líder. Muchas veces el más grande no es el pastor. Muchas veces el más grande no es el que hace grandes cosas, sino es el humilde, el que sirve con un corazón genuino. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que aquí exista rivalidades. Aquí nuestro único rival es Satanás. Nuestra lucha y carne no es contra, nuestra batalla no es contra carne, ni sangre, ni hueso, sino contra principados y potestades. Ahí sí deberíamos de luchar. Contra Satanás y sus demonios sí deberíamos combatir con la espada del Espíritu, con el poder de la oración. Pero entre nosotros no debería existir ninguna rivalidad. Yo me recuerdo cuando yo estaba en un grupo de jóvenes de músicos. Había mucha rivalidad ahí. Yo no entendía eso. Pero que aquí no haya rivalidad en ningún ministerio. Ni entre los hombres, mujeres, juventud, dentro de los ancianos, de entre los hermanos. Gocémonos en el Señor. Demos gloria al Señor. Lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Considerándonos unos al otros como superior, considerando a la otra persona como tu superior, dice la palabra. Ese es el corazón que Dios quiere de sus hijos. No como la del mundo, que quiere ser el más grande, el más destacado, el que tiene más. No.
Cristo Jesús no le importa esas cosas. Él ve el corazón. Él ve las intenciones del corazón. Cristo quiere que de nosotros haya humildad, que de nosotros haya un amor genuino los unos por los otros. Jesús dijo, el que quiere ser el mayor será servidor de todos. Y este hombre estaba sirviendo. Este hombre estaba sirviendo, por lo tanto era mayor que Juan en esa ocasión. Oh, pero mis hermanos, cuando el orgullo te vence, cuando permites que la carne tome control de ti, cuando permites que el orgullo tome control de tu corazón, en ese momento dejas de trabajar en equipo. Tú quieres ser el que sobresale, tú quieres resaltar, quieres tomar el control. En vez de ser servidor, te conviertes en dictador. ¿Cuántos pastores por orgullo han dejado de ser servidores y ahora son dictadores? En vez de trabajar en unidad, se convierte en rivalidad. Al apóstol Juan se le olvidó, como a veces se nos olvida. Y por eso es importante escuchar todo el consejo de la palabra, porque necesitamos recordarnos que grandeza ante los ojos de Dios no es en base a quién tiene más autoridad, sino en base a quién sirve más. ¿Quién se sacrifica más por el prójimo? ¿Quién ama genuinamente al prójimo? Cristo Jesús dijo, mayor amor, el amor mayor es este, que uno dé su vida por el prójimo. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Juan aún no había entendido también que Dios no obra exclusivamente en un círculo. Dios no obra y opera solo en un grupo de personas, sino obra a través de todos aquellos que en Él han creído. Mis hermanos, nunca digamos, esta iglesia es la única que Dios verdaderamente usa. No. Eso es ser orgullosos. Nunca digamos, esta es la mejor iglesia que los demás. No. Una iglesia que predica la verdad y ama al prójimo está haciendo la obra del Señor, y somos un solo equipo. Hermanos, Dios, cuando vemos en el capítulo 10, Dios va a llamar a los 70 y va a enviar a 70 otros hombres. ¿Qué iba a hacer Juan en ese caso? No eres parte de nuestro círculo, pero Dios ya estaba preparando a 70 otros hombres para enviarlos. ¿Qué iba a hacer Juan ahí? Decirle a los 70, no puedes hacer eso. Dios llama, Dios hace, Dios obra con el quien sea. Que aquí no exista rivalidad. Hermanos, aquí, en gracia de Dios, si tú quieres servir aquí en esta iglesia, créeme que serás bienvenido. Muchos dicen, pero yo he estado aquí y no sirvo, y aquí apenas acaba de llegar alguien y ya está sirviendo. ¿Cómo es eso? Cristo Jesús, ¿cuántos se recuerdan cuando Cristo Jesús llamó a unos a las 9 de la mañana y les dijo, este será tu salario? Llamó a otros a las 12 de la tarde y les dijo, este será tu salario. Y llamó incluso a otros a las 5 de la tarde y les dio el mismo salario que les dio a los que comenzaron a trabajar desde las 9. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y se enojaron y dijeron, pero nosotros hemos trabajado desde las 9 hasta las 6. ¿Cómo puede ser que le estás dando lo mismo al que trabaja de las 5 solo para las 6? ¿Cómo es? Dios es Dios. Ahí Dios estaba hablando de que unos fueron salvos más temprano que otros, y aún Dios les dio la misma salvación y los bendijo con toda bendición de las alturas, como el que fue salvo a los 10, como el que fue salvo a los 70. Dios no hace excepción de personas. No te enojes con Dios. Alégrate con el Señor. Debemos dejar todo orgullo. Si tú quieres servir aquí, créeme que serás bienvenido.
Si es para servir al Señor, si es para servir al prójimo, si es para acercar a los corazones de la gente, acercarlos más al corazón de Dios, gloria a Dios. ¿Cómo yo voy a prohibir eso? Cuando Dios les dijo a ellos, no los prohibas si son por nosotros. Si no están contra nosotros, son por nosotros. Aquí, mis hermanos, en la iglesia Gracia de Dios, Dios no obra a través de un hombre, sino obra a través de un cuerpo compuesto de muchos miembros. Aquí funcionamos como un cuerpo en Cristo, en donde la cabeza no se siente más especial que el pie, en donde la mano no se siente más especial que el ojo. Pablo dijo, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cuando le duele una parte, duele todo el cuerpo, dijo Pablo. Todo el cuerpo es necesario, sin una parte más importante que el otro. Todos aquí somos unos en Cristo Jesús. Removamos de nuestro corazón, de nuestra mente, ese espíritu de orgullo, de rivalidad. Aquí no debería haber enemistad, sino amistad. Que aquí no haya enemistad con ninguno con el otro. Y si lo hay, la palabra nos dice cómo solucionarlos. Humillarnos, pedir perdón y perdonar. Cuando hacemos eso, nos estamos humillando. Estamos siendo humildes. Pero el que no quiere pedir perdón, el que no quiere perdonar, es orgulloso. Perdonemos, mis hermanos. Cristo Jesús dijo, si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Queremos recibir perdón de Dios, pero no queremos extender el amor de Dios o el perdón de Dios. ¿Cómo es eso? Si en nosotros habita el amor de Dios, si en nosotros habita el perdón de Dios, deberíamos de perdonar las fallas de los otros para que promovamos el amor, la unidad, la paz, la armonía. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Cristo Jesús dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos si conocen más de la Biblia. ¿No? Si expulsan 100 demonios en esta iglesia. No. Si aquí ocurren sanidades. No. Dijo, en esto sabrá el mundo que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Los discípulos tenían poder, expulsión de demonios, sanidades, pero no tenían amor. No tenían unidad. Carecían de lo más esencial. Sí o no eran así los corintios. Los corintios tenían dones espirituales por doquier. Hablaban en lenguas, tenían el culto más avivado. ¿Pero qué les dijo Pablo a ellos? No pude darles vianda, sino les tuve que darles leche. Porque aún están en la carne. Por cuanto uno dice que yo soy de Pedro, otro dice que soy de Pablo, les dice, ¿acaso está Cristo dividido? Muchas veces confundimos qué es la verdadera madurez en el Señor. Pensamos que el más maduro es aquel que tiene el ministerio más grande. Eso no es cierto. El más grande ante los ojos de Dios es el que tiene un corazón humilde. Que lo que hace es genuinamente porque ama al Señor. Ese es el corazón que Dios quiere para nosotros, mis hermanos. ¿Se pueden imaginar que todos nosotros tuviéramos ese corazón? Nuestros abrazos en verdad serían genuinos. Nuestras sonrisas los unos a los otros en verdad serían genuinos. Nuestros obsequios que nos damos en verdad serían genuinos. En el matrimonio hubieran menos pleitos. En el mundo hubiera una esperanza más grande. Aleluya. Nos falta mucho, mis hermanos. No te sientas tan mal. Los discípulos que estaban con Cristo físicamente les faltaba. Y noten, Cristo Jesús es tan paciente. Aún los usó. Aún los usó.
Qué tan bueno es y misericordioso es el Señor, que a veces con nosotros lidiando con estas cosas aún nos usa, aún obra por medio de nosotros. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Aquí, mis hermanos, no debería haber enemistad, sino amistad. Lo que siempre debe de abundar en esta iglesia debería ser el amor, la paz, la armonía entre nosotros. No los pleitos, no los celos, no las envidias. Eso no es del Señor. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, digan conmigo delicioso, es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy en la mañana Erika me hizo un desayuno muy delicioso. Gloria a Dios, thank you, babe. Pero noten la palabra que usa aquí el salmista, delicioso. Él está hablando del paladar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oh, pero cuando no hay armonía y en vez hay competición, hay rivalidad, hay orgullo, cae amargo como vinagre, cae sour. No. Que en esta iglesia, que en tu matrimonio, que entre la relación con tus hijos, tú cultives amor, paz y armonía. Aleluya. Oh, pero cuando hay rivalidad es cuando el barco comienza a hundirse y se hunde rápido. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Veamos lo que Pablo nos pide hacer a través del Espíritu. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda, ¿qué dice ahí? Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, con un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de qué? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si Cristo está en todos sus hijos, ¿por qué yo voy a despreciar a uno de sus hijos? Si Dios está en él. Hermanos, debemos andar en unidad. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis. Esto no significa que estar unidos, nunca significa que la división siempre es malo. En la Biblia vemos división, pero por cosas sí esenciales, que es la verdadera doctrina en el Señor. División con el mundo, división con falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. Ahí sí Dios manda división. No significa que nunca hay una espada en medio. Sí, a veces sí es necesario e importante. A veces si nos alineamos con el mundo, nos hacemos enemigos ¿con quién? Con Dios. Así que no confundamos que el amor acepta todo. No. Hay cosas que Dios sí marca distinción y separación. Pero a cuanto a las cosas del Señor, cuando todo está bien, ¿por qué pelear? ¿Por qué dividir? ¿Por qué discutir? Sigamos la misma meta que es Cristo Jesús. Amén. A los discípulos, como vimos la semana pasada, les faltaba entendimiento, les faltaba humildad. Hoy hemos visto que les faltaba unidad. Y punto número 4, les faltaba misericordia. Digan conmigo, les faltaba misericordia. La palabra nos dice en el versículo 51
que Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa que había afirmado su rostro? Esa es una forma de expresión que significa que Jesús ahora estaba determinado a ir a Jerusalén para ir a la cruz. Es decir, que la hora había llegado. Los discípulos ahora estaban en Galilea. Galilea era el norte. Y Jesús tenía determinado ir a Jerusalén, que estaba al mero sur. Y para ir de Galilea al sur tenía que pasar por otra tierra conocida como Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Por lo tanto, Jesús envía a unos discípulos a una aldea de Samaria para ir preparar un lugar para él. Me imagino les dice, hey, vayan a Samaria, adelántense, preparen un lugar y cuando lleguemos ahí nos vamos a quedar un ratito y seguimos con el viaje. Pero los samaritanos de esa aldea no querían recibir a Cristo Jesús. No le recibieron. Ellos no querían a Jesús. Me imagino que cuando llegaron los discípulos le dijeron, hey, vete de aquí. Ustedes son judíos, nosotros somos samaritanos, lárguense. Oh, pero quiere venir Cristo el Mesías. No nos importa. Dígale que no se presente, que no venga, que se vaya. Entonces, viendo y escuchando todo esto, Jacobo y Juan estaban enojados. Cuando alguien te rechaza, ¿sí o no te enojas? Yo me recuerdo que yo andaba evangelizando en un momento y iba con mi Biblia y con un tratado y apenas comencé caminando hacia la dirección de una mujer y me dijo, no, vete de aquí, vete. Me trató así. Y uno va con ese amor de querer, pero rápido se convierte en ira y tú dices, oh, man, quieres reaccionar de la misma manera. Pero ahí es cuando tú tienes que recordar que eres hijo de Dios. Respirar y seguir andando. Pero sí o no, yo entiendo la frustración de los discípulos. Entiendo por qué se enojaron. No querían recibir al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo me frustro cuando le hablo a alguien y no quieren servir al Señor. No quieren creer en el Señor. Me dan ganas de decirle, eres necio, eres terco. ¿Qué te pasa? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Te enojas, quieres sacudirlos. Aprende. Pero tenemos que entender que en algún momento tú y yo fuimos así. ¿Cuántas veces te tuvieron que hablar de Cristo hasta que por fin entró por este coco duro y fuerte que no quería escuchar la palabra? Tenemos que ser misericordiosos y pacientes con la gente, pero Jacobo y Juan no lo eran. Celosos por el Señor, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma y los haga cenizas? ¿Quieres que caiga fuego y que quede polvo? Porque lo podemos hacer, Señor. Esta respuesta de los discípulos nos muestra que aún estaban en el espíritu de orgullo. Juan en especial. Noten que nos menciona Juan varias veces. Juan en especial se sintió muy poderoso. Se sintió muy bueno. Después de todo, él acaba de ver a Elías. Acaba de ver a Jesucristo en su gloria hace un par de días antes. Entonces Juan se sintió lo suficientemente posicionado para decir algo así. Quizás porque vio a Elías, se recordó, Elías, fuego, con destrucción. Yo puedo hacer lo mismo. Y Juan se sintió estar a la par de Elías, que pidió lo mismo. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Veamos estos versículos. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 12. Dice, después de la muerte de Acab,
Se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ocosías era el rey de Samaria y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad al dios Baal-zebub de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Dispita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey. ¿De quién? De Samaria. En el evangelio estamos también ¿en dónde? En Samaria. Dice: y diles, ¿no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decirle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y dijo tales palabras? ¿Cómo se miraba? Y ellos le respondieron: era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Noten, estos 50 soldados querían matar a Elías. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo el capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Noten, estos 50 hombres querían matar a Elías. De hecho, ya habían matado a muchos profetas. Entonces, las circunstancias no son las mismas. En la circunstancia de Juan, nadie ha muerto, nadie está persiguiendo a nadie, nadie está matando a nadie. Pero en este caso, ya habían matado a muchos profetas. Quedaban solo un puño y querían matar a Elías. Entonces Dios sobrenaturalmente protegió a Elías, mandó fuego y los consumió. Y juicio había llegado para ellos. Pero en el libro de Lucas, los samaritanos simplemente le dijeron: vete. Pero no los persiguieron, no estaban en contra de sus vidas, no los querían matar. Sin embargo, ellos dijeron: matémoslos. Vamos a mandar fuego para que los consuma. Hermanos, aquí en esta historia vemos al rey Ocosías rechazar a Dios, rechazar a Elías. Entonces, por lo tanto, Dios los consume. Entonces, Juan aquí se siente con la misma autoridad que le pide a Jesús lo mismo. Pero miren lo que Jesús les dice. Jesús se voltea hacia Juan y lo reprende, lo regaña. Le dice: hey man, what's the matter with you? ¿Qué te pasa? Los reprende, los regaña. Jesús también regañaba. Y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Aleluya. Yo no he venido para consumir, yo he venido para salvar. Hermanos, déjame preguntarte, ¿cómo respondes tú cuando las cosas no salen a tu manera? ¿Cómo respondes tú? Cuando las cosas no se hacen a tu manera, ¿cómo respondes? ¿Quieres que descienda fuego sobre tal persona que quiere que se haga de una forma distinta? ¿Te enojas con esa persona porque no se hizo exactamente como tú querías? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo?
¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando alguien no piensa exactamente como tú? ¿Qué sale de ti? ¿Fuego o misericordia? ¿Qué sale de ti? ¿Comprensión o ira? ¿Cómo reaccionas tú, mis hermanos, cuando estás en la tienda, cuando estás andando y alguien como que se pone en tu camino o te está fastidiando? ¿Cómo respondes tú? ¿Demuestras amor, compasión? ¿O empiezas a gritar? ¿Empiezas a querer pelear? ¿Eres tú de este espíritu o eres un espíritu de misericordia y de amor? ¿Cuál eres tú? Hay cristianos, hay hijos de Dios como Juan y Jacobo que les cuesta guardar silencio. Dile a la persona que está a tu par, tienes que guardar silencio. Tienes que guardar silencio. ¿Por qué? Porque a veces no queremos dar la otra mejilla. Pero ¿no dijo Cristo eso? Cuando te ofenden, da la otra mejilla. Oh, no, pero queremos ser los primeros en responder con más volumen, con más palabras. Me recuerdo que publiqué un video acerca del aborto y obviamente una perspectiva cristiana. Me recuerdo que una jovencita me empezó a poner ahí muchas cositas. Bla, 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 que estás loco, que no sabes lo que dices, que eres bla, bla, bla. Y lo leí. Y I was like, man, está enojada. Y le respondí con amor. Y me dio otro comentario y hablando bien fuerte. Yo ya no discutí. Le dije, te amo en el amor del Señor, que Dios te bendiga y espero que veas la luz de Cristo. Bendiciones. Pero imagínense que yo empezara a discutir, no, que tú estás loca, estás mal, bla, 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 por eso te vas a ir al infierno, te vas a quemar, etcétera, etcétera. Imagínense. Ahí yo no hubiera mostrado misericordia. Hubiera sido como Juan y Jacobo, Señor Dios, consúmela ya. ¿Verdad? Tú y yo, mis hermanos, muchas veces somos expertos en dar golpes. Pero Dios quiere que tú seas experto en dar la otra mejilla. Eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Necesitamos crecer. Lo que necesitamos no es más poder, no es más talento. Lo que necesitamos es ser más como Jesucristo. Necesitamos ser más pacientes con la gente y con los unos con los otros. Necesitamos ser más amorosos y misericordiosos. Imagínense que con alguien en la calle nos andemos peleando, gritando. Y luego venimos al culto a adorar, Señor Dios, el Dios de paz, el Dios de amor. Pero tú ni lo diste. Ni lo diste. Necesitamos más amor, más misericordia. Vayan conmigo a Hechos, ya vamos a terminar. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8. Aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice. Aquí, para darles poco de contexto, Cristo ya no está allí. Cristo ya había ascendido al Padre. Aquí ya no estaba Cristo físicamente presente, pero estaba el Espíritu Santo, porque ya había sido enviado. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad ¿de qué? De Samaria. ¿Les predicaba a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vayan al versículo 14. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles
que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y ¿a quién? El que antes los quería ¿qué? Consumir. Gloria a Dios que no sucedió, porque Dios en su momento los iba a alcanzar. Dios, cuando ya no iba a estar aquí, los iba a recibir. Aleluya. Miren lo que dice, ¿en dónde me quedé? En el versículo 14, gracias, 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Noten esto. Años después, no en ese momento exacto, pero años donde estaba Juan y Jesucristo, pero años después de que Cristo ya hubiera ascendido al cielo, los que rechazaron a Jesucristo, ahora, años después, iban a querer de Jesucristo. ¿Te puedes imaginar que Jacobo y Juan hubieran mandado fuego en ese momento, sin saber que años después Dios los iba a alcanzar? No hubiera nadie a quien salvar. Todos estuvieran polvo. Hermanos, necesitamos extender misericordia, paciencia. Tú no sabes cuándo Dios los va a alcanzar. No saben, en el trabajo le he hablado a personas de Cristo y no quieren. Y de verdad que a veces me frustra y digo, ya no les voy a decir nada. Que se queden ahí. Ya ni modo. Pero luego el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios pone en mí a hablarles otra vez. Y hasta el día de hoy no me han escuchado. Y créeme que ando frustrado. Pero digo, ni modo. Seguiré tirando la semilla. ¿Quién sabe? Quizás cuando ya no esté aquí sean salvos. Quizás en 10 años sean salvos. Quizás en 5. Quizás mañana. Sigue extendiendo amor y misericordia. Si alguien quiere discutir contigo, ¿sabes qué hacer? ¿Quieren saber qué es lo que Cristo hizo? Miren lo que dice el versículo, regresando a Lucas 9:56. Cuando alguien no te quiere escuchar, cuando alguien se está poniendo en tu camino, cuando alguien quiere discutirte, no pelees. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Miren lo que dice el versículo 55, Lucas 9:55. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Digan conmigo, se fueron a otra aldea. No se fue a pelear, simplemente dijo, ok, me voy a la siguiente aldea. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo vas a lidiar con esto? Simplemente vete a la siguiente persona o a la siguiente aldea o al otro espacio, al otro lugar. Es todo. Es todo. Fácil, ¿no? Pero se requiere del Espíritu para poder hacerlo. ¿En verdad estás lleno del Espíritu? ¿O estás lleno de la carne? ¿Alguien no está de acuerdo contigo en la verdad que estamos? Está bien, ve al siguiente. No discutas, no pelees. Sigue al siguiente. No seamos como Jonás, que se quedó esperando allí para ver la destrucción. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dijo, yo soy lleno de misericordia, lleno de compasión, lento para la ira. Gloria a Dios. Y para concluir, ¿cuáles son las virtudes o cualidades que tú y yo simplemente no podemos tener lo suficiente de ello? ¿Qué es lo que necesitaremos siempre hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame? Entendimiento. Sigue aprendiendo del Señor. Humildad. Nunca puedes ser tan humilde.
sigue menguando para que Cristo en ti siga creciendo. Sigue en unidad, en amor. Y 4, sigue siendo paciente con tu prójimo. Sigue siendo paciente, aunque no se lo merecen. Total, tú tampoco te merecías la paciencia y misericordia de Cristo, pero te lo dio. Vamos a orar, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey.